compartir luego a todos. Entonces, bienvenidos a esta última sesión del Partner Business Series. Los saluda por acá a todos Mateo Incapié, parte del equipo de Amazon Web Services. El día de hoy tenemos un contenido súper interesante para todos. El evento de hoy lo llamamos Pipeline Intelligence, agentes de IA en AWS para enriquecer leads y acelerar ventas. Tenemos unos invitados súper especiales por parte del equipo de AWS. Nos va a estar acompañando Dimas Cañas, arquitecto de soluciones de AWS, y por parte del equipo de Movits, partner de AWS en la región, partner importante con el cual ya hemos trabajado em, a lo largo de todo el norte de Latinoamérica y también en Latam. Nos va a estar acompañando Sebastián e Iván. Ahorita ellos van a hacer su presentación, van a hacer una introducción, pero por el momento vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar viendo un poco cómo enriquecer leads automáticamente, cómo acelerar ese time to volume de sus clientes, y cómo automatizar todo este proceso de unificar, analizar y visualizar el estado actual, digamos, de sus clientes, y de sus negocios y de sus proveedores o cualquiera que sea el caso de uso que ustedes ya tengan planteados. Listo. Entonces, em, con esto quiero darle la palabra a Dimas, arquitecto de soluciones de AWS, que justamente también trae preparado un poco el contenido a nivel de agentes de IA de AWS, cuál es esa posición que tiene AWS respecto a esto. Entonces, Dimas, bienvenido. Te voy a dar por acá la entrada. em, Muchas y gracias, bueno, pero creo que primero los chicos van a presentar la agenda. listo, 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 de una. Si quieren, entonces avancemos ahí con el siguiente slide. Bueno, Perfecto. buenos días a Aprovecho, aprovecho todos. y aquí les damos la entrada al equipo de Movits. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, equipo. Muchas gracias a todos los que se conectaron al webinar. Bueno, rápidamente, como para contarles la agenda, vamos a hablar de cuáles son los problemas actuales en los equipos comerciales, cómo las agentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar a abordar algunos de esos desafíos. También la importancia de cómo mejoramos la calidad de las oportunidades comerciales que tenemos, cómo enriquecemos, cómo juntamos esa información y la usamos en función de nuestro negocio. Una arquitectura real en AWS, de cómo se implementa, cómo lo conectamos, cómo ejecuta, y cómo podemos visualizar los datos. Y después hablaremos de cómo pueden encarar los procesos de agentes en sus compañías, y como un bonus track les vamos a mostrar una aplicación real funcionando con estas características. Perfecto. Buenísimo. Acá aprovecho para comentarles un poco un programa de aceleración de nuevos proyectos que tenemos dentro de AWS. Si ustedes escanean este código QR y nos cuentan un poco más sobre su iniciativa, sobre su caso de uso, pues los vamos a poder apoyar en conjunto con el equipo de Movits a acelerar su proyecto, a plantear una hoja de ruta, a una arquitectura y obviamente que ustedes puedan aprovechar los diferentes programas de incentivos que tienen AWS, que pueden ir desde los $5.000 en créditos hasta los $50.000 en créditos dependiendo del proyecto. Entonces, si quieren recibir asesoramiento personalizado de AWS y Movits para temas de agentes, diferentes casos de uso, pueden escanear este código QR. Durante la sesión también vamos a volver a presentar, pero se los dejamos. Y el último mensaje también para todos, como recomendación para el evento, es eh, cualquier duda que puedan ir teniendo, por más sencilla que sea, por favor déjenla aquí en los comentarios de esta sesión. Estaremos ahí respondiéndola en vivo. Entonces es el momento también para que ustedes puedan solucionar todas las dudas que tengan. Si quieren, ahí continuemos y gracias. Bueno, adelante. Perfecto. Muchas gracias por la intro, Sebastián, Iván y también Mateo. Hoy vamos a hablar sobre cómo los agentes de IA pueden transformar su pipeline comercial desde el enriquecimiento automático de leads hasta la priorización inteligente de oportunidades. Pero antes de que eso se los detalle el equipo de Movits, la idea es que compartamos un poco el marco que usamos en AWS para abordar iniciativas agénticas, ¿no? Este ciclo de vida que ven en pantalla tiene 7 etapas, ¿no? Ideación, modelo de valor, estrategia de datos, prueba de concepto, minimal lovable product o minimal viable product, dependiendo de cómo lo quieran llamar.
Evaluación, despliegue y escalamiento. Obviamente todo esto con seguridad y gobierno desde el inicio. Y la idea es que entendamos, los chicos van a mostrar como esta parte muy práctica de cómo ya está hecho el agente y cómo genera valor. Entonces yo voy a hacerles un pequeño intro de los tres primeros puntos que son críticas para el éxito de cualquier iniciativa agéntica. ¿Sí? Por favor, el siguiente. Y bueno, la primera etapa, como veíamos antes, es la ideación. Y aquí la idea es que revisemos esos procesos manuales que tenemos hoy en día e identifiquemos los puntos de fricción, puntos de mejora, ¿ok? Y evaluamos dónde una automatización puede generar valor real, ¿no? En el contexto de un pipeline comercial, por ejemplo, sería preguntarse cuánto tiempo invierte mi equipo investigando leads manualmente, ¿no? ¿Cuántas oportunidades se pierden por falta de la información completa? ¿Cómo priorizamos si no tenemos criterios claramente definidos, ¿no? Entonces, la ideación no es buscar dónde usar la inteligencia artificial, es identificar problemas reales y entender que algunos de estos pueden ser resueltos con la IA, ¿no? Siguiente slide, por favor. Gracias. Eh, y solo para completar esta idea, cuando hablamos de ideación, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que podemos llegar a ver en el mundo real. Los agentes de IA ya están transformando en los ámbitos empresariales, organizacionales, desde la optimización de suscripciones en una industria de seguros, por ejemplo, hasta la automatización de flujos clínicos en el área de salud, pasando por asistentes de compras en retail, optimización de cadenas de suministro y manufactura. Y, por supuesto, el que vamos a ver hoy, este proceso de mejora de la gestión de leads, ¿no? El objetivo es mostrarles que podemos ayudarlos a mapear sus propios desafíos con patrones probados, con experiencia, y que no tienen que empezar desde cero, ¿no? Que pueden partir de casos de éxitos reales. Que además el equipo de Movitz hoy va a mostrar incluso cómo ellos afrontan estos retos, ¿no? ¿Me ayudan con el siguiente, por favor? Eh, Cuando continuamos en la segunda etapa, hablamos del modelo de valor, ¿no? Y aquí respondemos a la pregunta. Tenemos múltiples ideas, ¿no? Que parecen ser muy interesantes, pero ¿cuál realmente genera el valor? Y en ese sentido debemos priorizar. ¿Ok? El modelo de valor nos da una forma estructurada de evaluar impacto, viabilidad y, por supuesto, riesgo para enfocarnos en lo que realmente importa. Sin esto, podemos correr el riesgo, nuevamente, de invertir en un piloto que no pueda luego escalar, ¿no? Y para darles una referencia, en el siguiente slide vemos un marco ilustrativo, porque obviamente no es una definición específica, pero y además cada organización tiene sus propias variables, pero es un marco de referencia de cómo medimos este modelo de valor. Y ahí tenemos, por un lado, a la izquierda el TCO, ¿ok? Donde vemos distintos factores de costo, ¿no? Tenemos el costo de API, bueno, el costo del uso de la API del modelo, vemos el costo asociado al desarrollo del talento y conocimiento, el costo asociado a la optimización del modelo, a la estrategia de datos, a la operación, a la ética, bueno, a implementar IA con ética, mejor dicho. Em, y permítame que acá hay algo me está haciendo ruido. Listo. Y vemos del lado derecho los posibles retornos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos mejora en la experiencia del cliente, revenue generado de manera directa o indirecta, mejora en la productividad de los empleados, optimizar las operaciones del negocio per se. ¿Ok? Este balance entre costo y retorno es lo que determina si una iniciativa vale la pena o no. ¿Ok? Si vamos al último de estos tres puntos que son clave, estamos hablando de la tercera etapa de estrategia de datos. eh, y una vez que ya identificaste las ideas que generan mayor valor, la siguiente pregunta sería, ¿tenemos los datos, la base fundacional de datos correcta para hacerla funcionar? Y esto es básicamente porque sin datos limpios, gobernados, accesibles, incluso el mejor proyecto de IA puede tener un buen reto, una buena barrera de adopción. La estrategia de datos no es algo opcional, es un prerequisito, ¿ok? Para los proyectos de inteligencia artificial. En el siguiente slide, por favor. Y aquí básicamente hablamos también de que no solo es un valor, un requisito por el dato per se, sino que además existe una diferencia estratégica entre una IA genérica
versus una IA que realmente conoce tu negocio y conoce tus datos. Como veremos más adelante en una estadística que muestro en el siguiente slide, una investigación del MIT reconoce que la estrategia de datos es crucial para sacar valor de GenAI y además que la calidad del dato puede llegar a ser el mayor obstáculo. Los datos son tu ventaja competitiva, no es la tecnología per se. Y aquí vemos el 93% de los CDOs coincidiendo en que esa estrategia de datos es crucial y sin embargo el 57% aún indica que no ha realizado los cambios que necesitaría para poder soportarla, ¿no? Entonces una buena estrategia de datos es crítica para usar IA generativa de forma efectiva y eso es exactamente lo que separa una organización que escala y la que no. Por eso acá vemos ahora qué características tiene una organización impulsada por IA, ¿no? Y vemos 6 factores claves. Uno, usar los datos a su favor. Acá vamos a hablar de la importancia de ello. Innovar rápidamente y la flexibilidad de la tecnología nos los permite. Impulsar mayor eficiencia suelen ser los casos de uso que generan mayor retorno o más rápido retorno. Personalización a escala, ¿ok? Que nuevamente igual está muy fácil habilitarlo con la tecnología que tenemos. Desarrollar nuevas fuentes de ingreso, eso ya es además explotar, aprovechar esta gestión de la inteligencia artificial para generar nuevos negocios. Acuérdense que estaba como uno de los factores dentro del ROI, bueno, dentro del valor generado y además que se benefician con la gestión continua de talento. Eso es un cambio cultural que implica en este tipo de soluciones y ustedes se pueden haber dado cuenta que en los últimos 3 años la inteligencia artificial ha evolucionado con una velocidad tremenda. De la misma manera tenemos que evolucionar nosotros, ¿no? Y bueno, con este mensaje quiero darle paso al equipo de Movits, quienes van a mostrar, como ya comentamos, cómo se traduce esto en una solución real para enriquecer los leads, priorizar oportunidades y acelerar su pipeline. Así que adelante, chicos. Muchas gracias, Dimas. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Tenemos, vamos a continuar con la presentación. Poner en modo presentación de vuelta. Ahí estamos. Gracias. Pasamos al siguiente, por favor, Iván. Bueno, un poco brevemente contarles de nosotros. Somos una empresa, nos dedicamos a crear soluciones digitales innovadoras. Como contaban los chicos de Amazon, tenemos clientes por todos lados y estamos con un fuerte foco en lo que es automatización e implementación de soluciones a compañías en el ámbito de lo que es inteligencia artificial. Siguiente. Un poco lo que queríamos hablar en este webinar era ponerle foco a cómo la herramienta nos puede ayudar en algún proceso de la compañía. Uno de los casos que suele pasar mucho es que tenemos muchas oportunidades de negocios, muchos leads que tratamos de contactarlos, tratamos de seguir, pero un porcentaje muy, muy, muy bajito convierte. Ahora, en todas esas etapas del proceso de venta, las inversiones de dinero en tiempo de nuestro equipo, eh, aunque sea un equipo de producto o que sea un equipo de servicios, suelen ser muy importantes y muchas veces nos quedamos con la duda de si le dimos la suficiente prioridad y atención a los clientes que mejor calificaban para nuestro negocio. Entonces, este funnel que se suele armar, el problema es, ok, ¿cómo priorizamos y cómo entendemos mejor qué tenemos en nuestro pipeline? Entonces, los equipos de ventas suelen tener leads incompletos y los datos pueden estar dispersos en múltiples plataformas y no hay una priorización inteligente porque la data no está unificada. Y otra cosa que también es, muchas veces nuestros equipos comerciales trabajan de diferente manera. Puede ser que tengamos una persona que hace un muy, muy buen research de sus oportunidades y queremos replicarlo. Decimos, bueno, estaría buenísimo que todos nuestros vendedores tengan un research con el nivel que tenemos, que detectamos que tiene mayor factor de éxito. Entonces, para poder tener tareas homogéneas, para poder tener tareas repetitivas, es ahí donde los agentes nos pueden dar una mano terrible. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en el proceso de ventas? Bueno, una vez que ingresa la oportunidad, esa oportunidad a través de los modelos de inteligencia artificial y las tools que usan los modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo la capacidad de navegar por Internet, podemos lanzar una investigación y pasar de tener
tres o cuatro datos de la oportunidad a tener muchísima más información solo con lo que contamos en presencia en redes. Después, obviamente, hasta uno puede seguir adelante y conectarlo con bases de datos como ZoomInfo, Apollo, etcétera, ¿no? Uno puede ir lo más lejos que quiera para obtener información y así poder hacer una calificación de leads y generar estos insights automáticamente. Entonces, bueno, la primera pregunta es que es un agente de IA. Esto, ya saben que todo esto va muy rápido y que de una semana a la otra tenemos tecnología nueva, pero bueno, básicamente un agente de AI es un sistema autónomo que ejecuta tareas complejas usando AI. Eso podría ser una definición, pero más fácil, eh, pasar un clic, eh, sería decir que es un programa que puede tomar decisiones y ejecutar tareas por su cuenta eh, sin que una persona tenga que estar diciéndole qué hacer en cada paso, porque ya pudimos establecerle su regla de trabajo. Y una muchísimo más fácil es que como es un empleado virtual, donde es muy inteligente y trabaja para la empresa las 24 horas, los 7 días de la semana, sin cansarse y sin cometer errores por distracción, porque tiene un enfoque bien especializado. Entonces, como para, perdón, como para seguir hablando específicamente de la gente, un agente se basa de tres componentes. Por un lado, necesita un modelo de inteligencia artificial con el cual va a trabajar y ese va a ser como, de alguna manera, su cerebro de la operación. Ese puede ser un GPT, puede ser Mistral, puede ser Claude, Opus o cualquier tipo de modelo que sirva para el caso de la solución. Y después el agente tiene herramientas. En este caso, nosotros vamos a usar una herramienta en particular, que es la herramienta de browsing, donde usa la capacidad de navegar por Internet. Y en la anatomía de la gente, un cachito para atrás de vuelta, pusimos acá como para desmitificar un poco, en definitiva, la gente está conformado por modelos, tareas, perdón, tools y un prompt. Y cuando nosotros miramos un prompt, eh, y el ELEPROM le estamos mandando muchísimas reglas de negocio en lenguaje natural, es ahí donde sucede toda la diferencia porque programar eso eran muchísimas combinatorias de códigos, de ifs y de condiciones lógicas que casi nunca terminaba de cubrir todos los aspectos. Entonces, ¿cómo trabaja el agente que nosotros ahora vamos a mostrar? Básicamente entra un lead, consulta fuentes mediante inteligencia artificial, analiza las fuentes y devuelve una salida que nosotros llamamos son los insights, como para entender la calidad del lead. Ahora, esto es un poco otra representación, cómo va a ir trabajando en el embudo y cómo se va a ir. El lead hoy está entrando a través de Haspot, en nuestro caso, pero podría ser cualquier CRM que tenga la posibilidad de hacer un webhook o que tenga una API para que podamos preguntarle si hubo nuevas oportunidades creadas. Continuamos. La próxima slide, por favor. A nivel AWS, nosotros estamos usando una serie de tecnologías. Por un lado tenemos Hotspot, después tenemos una Lambda Function que es la que está escuchando las peticiones y después ya entra en todo lo que es Bedrock de Agent Core, la base de datos y QuickSight. No nos vamos a ir muy técnico, pero solo como para que quede en la presentación. Una explicación más simple y más concreta es el CRM. Primero conecta con el agente que nosotros le llamamos fetcher, que es el que extrae la información de lo que vino del CRM y sale a buscar los datos y que después se lo pasa a otro agente que es el que se encarga de consolidar y persistirlos en nuestra base de datos. Finalmente, todos los datos los ponemos en un panel de QuickSight que es esta solución para visualización de datos y métricas excelente que cuenta Amazon y que muy rápidamente podemos armar nuestros tableros. Así que bueno, ahora ya va a tocar pasarle eh, en breve a Iván la posta, pero aquí tenemos algunas métricas simples de cómo nos podemos garantizar el análisis homogéneo, cómo podemos
aumentar nuestra conversión y cómo podemos reducir drásticamente nuestros tiempos de investigación, que eso es básicamente todo tiempo y todo tiempo es dinero. Ahora sí, Iván, ya te voy a dejar que cuentes la parte Dale, un poco más manos a la obra. perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Amazon, Movits, Seba, Pavi, todo que me dieron una mano con esto. Y primero quería arrancar con la parte de la gestión comercial. ¿Qué es lo que, los problemas que tienen a diario capaz como para subir, por ejemplo, datos, subir deals, rellenar campos, muchas columnas? Y nosotros nos enfocamos en esa problemática y nos planteamos y dijimos, ¿qué pasa si en la parte comercial solamente tienen que subir dos columnas, subir solamente un nombre de una empresa, del deal, y después el agente se encarga de hacer lo demás? Hace investigación, research y puede generar varias columnas. Por ejemplo, acá en este caso, como decía Sebas, estamos usando Haspot y ahora lo que vamos a hacer es crear solamente un deal. Por ejemplo, Volkswagen Group. Podríamos mostrar el dashboard con los deals. Perfecto. Sí, sí. Acá, por ejemplo, tenemos un par de deals ya que se habían creado, en este caso Meriatur, PepsiCo y Coca-Cola. Ahora, si yo voy a QuickSight, esto es el dashboard que puede mostrar. En este caso, por ejemplo, la IA lo que hizo fue, tomó datos de Haspot y después ese agente se lo pasó a un procesor, que ese procesor es el que se encarga de hacer un research en browser. ¿Qué hace? Busca en la página oficial, busca en LinkedIn y en base a todos los datos que toma, lo pone en una base de datos y después eso lo implementa QuickSight. En este dashboard, por ejemplo, estamos viendo el nombre del deal, la industria, qué es lo que trajo la gente, tamaño de empresa, país, sentimientos, positivo, neutral, puede ser negativo, score de intención y esto también que está muy bueno, razón de intención y señales de compra. En base a eso, solamente poniéndole, por ejemplo, el nombre del deal, trajo todo esto, investigando en el browser, en LinkedIn y demás lugares oficiales, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, vamos a hacer una parte en vivo, ¿no es cierto? Vamos a crear un deal. En este caso vamos a poner Volkswagen. Vamos a poner 35.000. Un new business. Priority high. Estos son campos que usamos nosotros internamente como para la carga inicial. Puede ser que el CRM de cada una de sus compañías varíe un poco, pero Exacto. Y acá lo que hacemos es crear el deal. ¿Qué hacemos? Nosotros al crear el deal pasa por dos agentes, como le decíamos. Y acá tenemos dos agentes. Tenemos un agente que se llama Fetch y el otro proceso. El agente Fetch es el que toma el mando y automáticamente detecta si se agregó un deal, ¿no es cierto? Se agregó el deal, entonces le pasa la posta, digamos, al procesor. ¿Qué hace el procesor este? Empieza a investigar sobre este deal. Nosotros en este caso pusimos Volkswagen, nomás, ¿no es cierto? En Haspot. Entonces el procesor lo que hace, en este caso, empieza a buscar y hacer un research sobre ese deal. ¿Qué pasa? Cuando encuentra datos, lo empieza a enviar a una base de datos y en esa base de datos almacena toda la información que recolectó y la puede mover a QuickSight. Cuando nosotros volvemos a QuickSight, podemos obtener el dato nuevo del deal, ¿no es cierto? Que eso es lo que hace el procesamiento cuando muestra todos los datos. Trae toda la parte que trajo de todos los productos, de todos los deals, y en base a eso ya después podemos obtener lo que tendría que mostrar usualmente el demora QuickSight. unos dos Sí, minutos, que es el tiempo que tiene entre que acá, un agente hace la investigación y otro lo procesa. Por eso ahora acaba de aparecer claro.
Volkswagen Group. Lo que hace es, se demora entre 1 minuto, 2 minutos y después ya empieza a volcar los datos. En este caso, como dijimos antes, agregamos Volkswagen Group. Acá puso la industria, que nosotros solamente pusimos en este caso el nombre del deal. Trajo la industria, trajo el tamaño de empresa, el país, sentimiento y el score de intención. Y bueno, y esto que también a mí me gusta bastante, la razón de intención, señales de compra. Igualmente, a todo esto le podemos agregar más columnas, ¿no? O sea, podemos agregarle todo lo que se necesite en la parte de gestión comercial, ¿no es cierto? Sí, además, por ejemplo, nosotros en este punto no estamos cruzando todavía contra datos históricos, porque por ejemplo, si fuera un cliente al que ya se le vendió o tiene algún tipo de comportamiento de compra, o por ejemplo tiene algún tipo de comportamiento de pago, que a veces Claro, también eso afecta en la calificación, todo este tipo de actividades las podríamos ir añadiendo, creando un agente adicional y poniéndolo en la cadena de trabajo para que su responsabilidad sea, por ejemplo, ir a buscar las órdenes históricas de esta compañía con nuestra empresa para entender cómo nos viene comprando o qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que es espectacular es esto, ¿no? Que un poco lo que queremos mostrar es los agentes hay que darle una responsabilidad concreta y hay que orquestarlos de una manera que vayan resolviendo un flujo. Pero como bien dijo Dimas al principio de la conversación, bueno, necesitamos datos, ¿no? Entonces muchas veces, si nosotros no tenemos un buen acceso al dato histórico de ventas de la compañía, bueno, tendríamos que trabajar un poco en un proyecto que nos adapte los datos para que después nosotros los podamos consumir. Entonces, acá en este punta a punta, pudimos ver cómo podemos volver a la presentación donde estaban los dos agentes dibujados, como, creo que es esa, ¿no? acá. Esta. Acá podemos ver cómo sucedió que ingresamos en el CRM y un minuto después, o un minuto y medio después, teníamos información mucho mejor de la que teníamos de ese lead un minuto y medio atrás, ¿no? Entonces, a partir de eso ustedes pueden empezar a imaginar escenarios donde les sea útil. eh, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos 3 líneas de servicio, pero la de proyectos es la más difícil porque todas las estimaciones y cotizaciones y proceso de venta requieren mucho tiempo de trabajo de ingeniería para entender lo que hay que hacer o definir el alcance y ese tipo de desafíos. Entonces, digamos, es por eso que nosotros también pasamos a mostrarle un ejemplo de cómo lo usamos Claro, en esta compañía. Ahí creo que hay una presentación más. Después, dale. pasarlo acá. Bueno, un poco retomando un poco es cómo podremos implementar esto en sus compañías. Bueno, podemos implementarlo haciendo un primer relevamiento de los procesos y los datos con que cuentan y empezar a implementar pequeños, eh, pequeñas victorias, quick wins, sobre los procesos de trabajo que cuenten. Em, Acá nos hacen una pregunta, actualmente la tenemos resuelta por webhook. eh, Configuramos HubSpot para que nos invoque y nos pase el trigger, pero se puede hacer de API también. Sigamos. Bueno, acá un poco de bonus track. Nosotros, además de mostrarle un ejemplo básico, le queremos mostrar también cómo nosotros creamos un producto que nos permite a nosotros reducir nuestros tiempos de cotización de 20 días a 15 minutos. eh, de los que son proyectos totalmente a medida, que son soluciones que nosotros tenemos que hacer muchas reuniones con los clientes. Entonces, una de las cosas que nos suele pasar es que los clientes o nuestros proyectos en realidad a veces son o licitaciones o a veces son RFPs de los clientes o a veces son el resultado de un proceso de discovery de la necesidad o unas cuantas llamadas que registramos con inteligencia artificial y tomamos un transcript. Entonces, lo que nos pasaba es que todo ese proceso, una vez que teníamos la información, después requiere que el equipo de ingeniería se siente, lo analice, empecemos a evaluar factibilidad técnica, riesgos,
cuál es el alcance, hacer una estimación de tiempos, y todo eso nos llevaba alrededor de 25 días, lo cual nos daba un timing de venta muy malo, y además la inversión de 40 horas de ingeniería o más, donde muchas veces después nosotros cotizamos y el cliente no necesariamente aprueba el proyecto, con lo cual nosotros tenemos que tener bien calificado cómo vamos a utilizar nuestro tiempo de preventa. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo podemos empezar a descomponer eh, en agentes de AI partes de este proceso. Entonces ahí lo que hicimos fue armar una plataforma donde una vez que tenemos toda la documentación, los agentes de AI la empiezan a trabajar y cada uno se queda con una responsabilidad distinta. Ahora voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, por ejemplo, algunos casos de esto. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos viendo. Sí, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, acá lo que nosotros nos hicimos y como armamos como producto fue armar un AI pipeline, básicamente, que en este dashboard nos permite ver las oportunidades que tenemos, las que venimos completando, el volumen de dinero que estamos manejando en nuestro pipeline. Entonces, cada vez que ingresa una oportunidad de la misma manera, que de hecho acá ingresó Volkswagen Group también a este webhook, porque tenemos los dos. eh, Cada vez que ingresa una oportunidad, nosotros tenemos la posibilidad de ingresa a nuestro pipeline y empieza todo nuestro proceso con los agentes. Nuestro primer paso es el paso de investigación, pero el segundo paso es el paso donde nosotros procesamos los documentos que nos envía el cliente. Y una vez que el cliente nos envía la documentación o es documentación que nosotros relevamos nosotros mismos, ahí lo ponemos a iniciar el proceso de extracción. Particularmente como trabajamos para clientes de todas las latitudes. Adicionalmente, le tuvimos que pedir a los agentes que nos generen contenido en el idioma deseado de destino. Por ejemplo, nuestro cliente de Estados Unidos, todo lo que tengamos que hacer de la presentación tiene que estar en inglés, ¿no? En este caso, lo vamos a dejar en español y acá lo vamos a proceder a lanzar. Entonces, lo que acaba de pasar es, una vez que los humanos nos aseguramos de que tenemos la información, ¿no? Del proceso, empieza a correr un trigger. Entonces acá les voy a mostrar otra que ya corrió, pero por ejemplo, lo que sucedió en este caso, en esta oportunidad, el extractor sacó un brief de toda la documentación que nosotros le subimos. Después tenemos otro agente que es el responsable de evaluar que se hayan completado todas las dudas para que esto sea cotizable. En realidad, no solo cotizable, sino si hasta que no tenemos un determinado nivel de información no hace sentido correr el agente de factibilidad, correr el agente que define el alcance, correr el agente que revisa los riesgos. Entonces, de esta manera, el evaluador de completitud hace un score, en este caso dio 72, nosotros tenemos un score mínimo de 75, no, perdón, de 70, con lo cual lo pasó, y en caso de que no completemos, lo que hace es nos pone todas las preguntas de clarificación. Entonces nosotros también le respondemos las preguntas y ahí empieza a armar la factibilidad. Y acá pueden ver cómo nos armó, nos da un 72% de factibilidad técnica. O sea, es decir, lo que el cliente quiere hacer es posible, es viable técnicamente. Nos da una factibilidad de recursos y quizás el timeline nos está diciendo, cuidado que el timeline que están tratando de manejar tiene una factibilidad del 55%. Después nos arma todo el documento de alcance donde nosotros acá tenemos todas cuáles son bueno, este quedó justo en inglés porque lo procesamos antes, pero cuáles son los must de las cosas que tienen que suceder y cuáles son cosas que deberíamos tener y cosas que serían nice to have tener en el proyecto. Con todo eso y el análisis de riesgos, que también está buenísimo porque empieza a chequear todos los riesgos que va detectando en el proceso, llegamos al punto donde armamos el WS, que el WS en gestión de proyectos es el Work Breakdown Structure, que es todo el árbol de tareas que nosotros tenemos que armar para poder arrancar un proyecto de cero a fin, y eso lo que nos permite es poder dividir todas las fases
y nos da una propuesta de cómo sería el árbol, ¿no? En este caso, fíjese que tenemos, no sé si se ve bien por el tamaño de la pantalla, pero nos armó las tareas principales y a la vez las subtareas, nos especificó el rol, nos dijo cuáles son las skills que tiene que tener, y bueno, y todo esto lo que hace es que después nos termina generando una propuesta comercial, que esta propuesta comercial es la propuesta que nosotros terminamos revisando con el equipo y revisando si estamos de acuerdo. Nos arma el PowerPoint que vamos a usar en la presentación de la propuesta comercial y adicionalmente unos wireframes que los wireframes son los dibujos de cómo quedarían más o menos las pantallas claves del proyecto para que si los necesitamos como equipo comercial, tenerlos a disposición. Entonces, todos esto, cada una de estas cajas es un agente de AI que está corriendo con un modelo, con tools, y está corriendo en Agent Core, utilizando todos los beneficios que nos da Amazon para deployar y poder monitorear y poder entender qué está pasando con nuestros agentes. Y como para que más o menos se den una idea, no llegamos a gastar $1 en tokens en todo este proceso. Con lo cual, en la medida que nosotros vamos refinando, podemos estar entre $1 y $1,50, y eso comparado con las 40 horas técnicas de tu equipo de trabajo, eh, es un montón de dinero y es un montón de retorno, lo que te permite que tu equipo esté controlando y monitoreando que todo lo que la AI hizo y hace sentido, y en vez de tener un ingeniero que puede atender 4 oportunidades por mes, puedes pasar a 12 oportunidades, porque va a estar revisando. Lo que sí nosotros no lo dejamos al aparato, no entregamos nada de lo que de lo que genera la IA sin la revisión humana. La IA nos deja todo en un estado de revisión que nosotros controlamos y mejoramos, pero nuestros tiempos bajaron increíblemente gracias a esta solución. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que lanzamos recién, como no cumple, le dio 0,38 el score, lo que nos está diciendo es necesito más info. Pero bueno, y después toda la información está, la consolida con estos KPIs que vamos trabajando, y esto es una solución de ver, digamos, vía real de cómo un problema que nosotros teníamos en Movit y que nos estaba afectando a nivel de negocios, lo apalancamos usando inteligencia artificial. Ahí volvemos un cachito a la presentación y, Ahí va. perdón, estamos cambiando de presentador, pero Bien, bueno, así se ahí ve. un poco como para hacer un resumen. Si nosotros tenemos todas la documentación en un estado aceptable, ya la primera entrega nos da aproximadamente 12 minutos y nos trae una propuesta que está lista para revisión humana. Más velocidad, más cierres, no es lo mismo cotizar de repente en 3 semanas o un cliente que dice, ¿será que esta gente se olvidó de mi cotización que no me mandó nada? Entonces, claramente, mejorar nuestros tiempos comerciales y mejorar nuestra velocidad de entrega de las propuestas es un factor clave para bien la decisión de compra. Creo que a todos nos pasa que cuando un proveedor te cotiza rápido, te gusta mucho más que a uno que quizás tenés que hacerle follow-up o tenés que ver. Tratamos de ir avisando nosotros todo el tiempo cuando tenemos algún tipo de demora, pero a ver, sigamos. Bueno, un poco llegamos al final del contenido. Un poco queríamos mostrarle una POC chiquita, algo bien concreto, y después un uso real. Aquí, Dimas, Mateo, creo que podemos aprovechar, si nos quedan unos minutos, Perfecto. Sí, sí. para un cierre o consultas. Ustedes nos dirán cómo la ven. Adelante, no, mira, aquí rápidamente para todos, he visto muchas preguntas en el chat, ahí estamos respondiendo uno a uno, eh, pero también aquellos que deseen ya empezar a abordar un caso de uso en específico, los invitamos a que escaneen este código QR, con esto van a recibir asesoramiento personalizado tanto de Amazon Web Services como del equipo de Movits, además de poderse llevar algunos de los incentivos y beneficios. Listo, entonces, ¿quieren recibir asesoramiento personalizado? Por favor, ahí escaneen este código QR. Te vuelvo la palabra aquí, Sebastián, si quieres ahí para que continuemos.
Sí, sí, no, bueno, en general no sé si quieren que respondamos alguna de las preguntas en particular, que vean más genéricas y después ir un poquito más a detalle Perfecto. con las Sí, 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 yo sesiones creo que individuales. podemos responder por aquí algunas preguntas. Voy a leer una que tenemos que es la de José Miguel Tojil. Nos dice, ¿algún caso de uso o cliente que tengan en donde se haya implementado un sistema de alertas sobre personas que quieran hacer negocios y que aparecen en listas negras? Digamos, lavado de dinero, lo puede decir entre comillas, o entre paréntesis. Similar, existen unas bases de datos de que uno puede consumir para ir a evaluar. Justo estamos trabajando en un proceso de un onboarding de compliance, que una de los pasos que tiene que hacer chequeo es ir a chequear una base de terrorismo. Claro. Eh, lo que pasa que ahí habría que ver si contamos, o sea, si esa base de datos está pública o es un servicio que se puede contratar, podríamos conectar y poder determinarlo. Eh, no sé si va por Inclusive, ese... sí, inclusive a la gente le podés hacer que detecte, digamos, públicamente, viendo en la página oficial, buscando en el browser, que realmente sí es accesible, digamos, la empresa esa. O sea, podés generar una columna muy particular, digamos, donde diga, quiero ver si realmente esta empresa es factible para hacer una gestión comercial o Ok, que sea un nuevo deal, y de ahí mostrarlo. Pero sí, sí, se puede, ok, tranquilamente. buenísimo. Voy a aprovechar y les voy a leer un par de preguntas más. Em, Nos dice Rodrigo Arbizu. Ese cotizador, ¿qué información le alimentaron para poder realizar ese flujo y estimar costos, tareas y tiempos? En este caso, por ejemplo, en el caso que mostré, es un pliego de licitación. Usualmente los pliegos de licitación están muy completos respecto de lo que es el scope y el research de los datos principales de la compañía. También tenemos casos donde el cliente nos manda un RFP, los clientes privados, algunos clientes grandes mandan RFPs, que también procesamos los RFPs, y también tenemos el caso donde el cliente todavía está un poco aterrizando la idea o definiendo el producto, entonces nosotros hacemos un discovery con el cliente y la Ok, documentación resultante del discovery también. Y también tenemos casos donde lo que hacemos es utilizamos inteligencia artificial en nuestras videollamadas para que nos quede el transcript de la reunión, o sea, que nos queda todo el texto y lo que hacemos también es incluimos el transcript de la reunión porque hay muchas definiciones del proyecto y de las necesidades que quedaron registradas en esas reuniones. Por eso ok, acá conecto con lo que dijo Dimas. Si está la data, está la solución, ¿no? claro. Si podemos acceder a los datos, podemos acceder a la solución. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sebastián. Y aquí para resaltar un punto importantísimo y es, todos los proyectos a nivel de IA van siempre enfocados en un caso de uso en particular. Y esto va muy alineado con una metodología de trabajo que tenemos dentro de Amazon Web Services, que es el working backwards, y es trabajar desde el problema hacia atrás, no elegir una tecnología y casarse con la tecnología, sino más bien identificar el problema y sobre eso empezar a construir hacia atrás cuál es la tecnología que necesito para solucionar ese problema. Aquí el mensaje es todos los casos de uso que ustedes tengan, importantísimo que nos lo dejen saber, que podemos ayudarlos a plantear una hoja de ruta, digamos, hacia eso. Voy a leer una pregunta adicional que nos deja por acá Max Cortés. Nos dice, ¿cómo se puede evaluar el costo y precio final de este tipo de soluciones en términos de implementación y de uso de herramientas? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos diferentes costos. Por un lado, tenemos costos de... Esta solución consta de varias componentes. Tiene agentes, pero también tiene un API, pero también tiene una web y también tiene un pequeño backend que es el que va a estar orquestando y es el que alimenta todos los resultados del dashboard. Pero básicamente los costos de lo que no es agentes son costos más fijos que nosotros podemos predecir. El costo del agente va a estar dado del consumo de tokens que haga Claro, del modelo que prendamos en Bedrock. Entonces, ese consumo se puede estimar y se puede hacer algunas proyecciones haciendo algunos supuestos de cantidad de interacciones y cantidad de documentación. Pero, digamos, nosotros en general una vez que tenemos toda la información que corra todo el proceso, está alrededor de menos de $1 en tokens. O sea que termina siendo
un costo muy inferior. Y la infra también no es representativa, hay que ver cada caso, pero sí se puede calcular un proyectado. Buenísimo. Buenísimo. Y acá para terminar también un poco de complementar esta respuesta que nos acabas de dar es, como saben, AWS es una plataforma de pago por uso. El precio siempre va a estar enfocado en la data consumida, en la cantidad de tokens consumido, en las bases de datos consultadas, en la cantidad de interacciones. Entonces, de pronto decir un precio en específico es muy difícil, más bien lo que hacemos es justamente plantear un caso de uso en específico con ciertos escenarios que nos puedan dar diferentes escenarios de consumo. E importantísimo, recalco lo que dijo Sebastián, y Dimas, primero hay que pensar en tener los datos en nube. O sea, acá estamos hablando de IA, de diferentes casos de uso, pero realmente la data tiene que estar previamente en la nube. Entonces, también si ustedes están en esa etapa de migrar sus bases de datos, migrar su data y analítica a la nube, es importante que también empiecen a plantear este tipo de escenarios. Voy a leer una pregunta adicional. Nos pregunta por acá Rodrigo, que lo he visto muy activo. Gracias, Rodrigo. ¿Algún caso de uso en generación de leads para bienes raíces donde se obtengan insights vía AI y follow-up vía AI? Tenemos una implementación donde conectamos contra Instagram, WhatsApp, todas las consultas de clientes que están interesados en propiedades, y las procesamos con un bot con inteligencia artificial y armamos todo un panel de métricas del uso de esa gente. No la investigamos, no hicimos una investigación. Por lo general en real estate, digamos, lo que tratamos de determinar es el umbral de curiosos versus el umbral de reales compradores, y pudimos sacar algunos insights respecto de los horarios. Pero podría ser totalmente factible, hay que ver eh, si se puede trabajar contra los datos del CRM actual para poder sacar ahí algunos patrones. Perfecto, perfecto. Ahí también las preguntas adicionales que vayan teniendo cada uno de ustedes, buenísimo. Le agradecería también, Sebastián y Iván, si nos pueden pasar hacia el código QR de feedback de la sesión, que me parece súper importante también que lo tengamos ahí presente. Em, bueno, nos preguntan también cómo calculan el costo y precio de cara al cliente final de la solución, adicional al costo de consumo en AWS. La estimación, bueno, en algunos casos nosotros esto lo comercializamos como producto que tiene un costo de suscripción y pago por uso, igual que Amazon, pero en el caso donde construimos soluciones ad hoc a los clientes, ahí ya corre como proyecto. Lo calculamos como un proyecto donde le entregamos la solución al cliente, y en todo caso el cliente también contrata con nosotros un soporte. Es importante que en este tipo de soluciones tengamos claro que no son soluciones que se van a quedar quietas y que no van a necesitar mantenimiento. Mantenimiento en el sentido de que, por ejemplo, supongamos que tenemos una solución que está usando una versión del modelo y ese modelo fue deprecado porque apareció un modelo muy superior y la solución tiene que actualizarse respecto del modelo que usa. Entonces, como esto es una tecnología que todas las semanas nos da una buena sorpresa, es importante también contemplar de que va a tener un soporte, pero lo cotizamos como proyecto y lo calculamos en función del esfuerzo de nuestro equipo para construir la solución. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Yo creo que por el lado de las preguntas, si alguien más tiene alguna, buenísimo que nos la pueda poner también en, en el chat de esta llamada. Sí, Em, Adelante, vi, Sebastián. vi que alguno quería saber qué servicio usábamos de Amazon para transcribir. Ok. Hay un servicio que se llama Transcribe que permite pasar de audio a texto, y que además soporta múltiples lenguajes, con lo cual no necesariamente tiene que estar, puede adaptarse a diferentes escenarios y de esa manera te haces del texto para poder procesarlo con el LLM. Perfecto.
Bueno, acá como recomendación final, les agradeceríamos un montón a todos los presentes si pueden escanear rápidamente este código QR. Esto es un código QR enfocado para recolectar feedback por parte de ustedes. Nos interesa saber cómo les pareció la sesión, qué otro tema a futuro les gustaría conocer, qué tal estuvieron los slides. Creo que ahí les llamó mucho la atención algunos de los slides muy bien organizados y planteados por el equipo de Movit. Entonces, si rápidamente nos pueden dar feedback escaneando este código QR les agradeceríamos un montón, eso nos sirve ahí para mejorar. Bueno, finalmente ahí, no sé si tengan algo más, le aprovecho y le devuelvo la palabra al equipo de Movits también para que pueda despedirse de la audiencia, para que pueda hacer un cierre. Bueno, yo particularmente me toca agradecer a todo mi equipo que trabajó para que este webinar sea posible, así que todo el equipo de marketing, todo el equipo de operaciones y el equipo de tecnología. Iván, gracias por armar toda Muchas, la demo. muchas gracias, Eva. También quiero agradecer a Pauli, a Mariano, también que me dio una gran mano con toda esta parte. A todo el equipo de Movits por haberme invitado, por haberme dado lugar en esto. La verdad que lo reagradezco de mi primera vez y la verdad que me sentí muy cómodo. Muy difícil hablar, evitar el lenguaje técnico. Sí, así que bueno, Pauli, a Flavia también del equipo que trabajaron a full en el webinar. Y sí, la verdad, les agradecemos mucho si nos pueden dar feedback de la sesión, si hay algo en particular que quieren que abordemos o que lo expliquemos, siempre tratamos de buscar la manera de explicarlo lo más fácil posible para que, digamos, no caer en lo técnico, ¿no? Las personas técnicas Claro. queremos ir ahí a meternos dentro de la gente y a mostrar el log y bueno, pero todavía estamos más en el foco de negocio. Así que bueno, y gracias a Amazon por permitirnos ser parte de de toda esta serie de presentaciones como partner y feliz de recibir sus requerimientos y procesarlos con la solución que armamos. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ustedes también ahí por la preparación del contenido, muy valioso para todos nuestros clientes que nos están acompañando en la sesión del día de hoy. La sesión está grabada, la vamos a montar en el hub de contenido que les vamos a compartir para que la puedan consultar. También agradecerle a Dimas, nuestro arquitecto de soluciones de AWS. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos a los que nos acompañaron y seguramente esperen también de nuestro lado un contacto también para empezar a avanzar en ciertas conversaciones. Que tengan todos un excelente día y hasta luego. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias a Gracias. todos. Chau.